Buenas tardes con todos y con todas. Primero, agradecerles la asistencia. El Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación les da la bienvenida a este espacio de debate, este espacio crítico que se va a desarrollar el día de hoy. Un poco para comentarles este coloquio de medios de comunicación en el contexto latinoamericano. El rol de los medios privados en la democracia ecuatoriana es parte de una serie de coloquios que hemos venido desarrollando durante algunas jornadas. Un poco empezamos con los coloquios de medios de comunicación públicos, pasamos por los medios de comunicación comunitarios y en esta ocasión desarrollaremos el coloquio sobre el tema de los medios privados. Y hay una cuarta etapa donde vamos a desarrollar el tema de los medios universitarios. El día de hoy habíamos generado una agenda con personas que son muy representativas y que tienen mucho que decir sobre el tema. Justamente el día de hoy nos va a acompañar Luis Onofa, que es del Colegio de Periodistas de Pichincha, la profesora Isabel Ramos, se encuentra aquí, de Flaxo, Ecuador, el señor Romer Jurado, que es investigador y consultor de derechos humanos y políticas públicas. Justamente el día de hoy, Alexis Moncayo, de Radio Majestad, y César Ricaute, hace una hora aproximadamente, nos dijeron que que se les había complicado un vuelo en el último caso y que lastimosamente no podía venir el día de hoy. Eso nos acabó de comunicar la secretaria del señor Ricaute, que estaba representando a la organización Fundamedios. Entonces, nosotros nuevamente queremos agradecerles, recordarles que este espacio es un espacio académico que se viene generando, se genera como actividades académicas. Queremos darle el paso en este primer momento a Romer Jurado, un poco para que nos dé su percepción un poco sobre el rol de los medios privados en la democracia ecuatoriana. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Bien, muchas gracias a la Flaxo, siempre es un placer estar aquí y conversar con sus estudiantes, con la gente que está ocupada de estos temas. El rol de los medios privados en la democracia ecuatoriana. Miren, quisiera que miren esto. Bien, una buena forma de aprender es observar y comparar. Si somos muy autorreferidos y no tenemos un patrón de comparación en otros espacios, es muy probable que nos quedemos solamente con nuestras propias reflexiones y nuestras propias verdades. Esta película, ojalá la puedan ver, habla de la libertad de expresión, habla del papel del periodismo en las democracias y no del periodismo de Estado, del periodismo desde los medios privados. Y bueno, en base a eso voy a ir haciendo un ejercicio comparativo en la trama de la película. ¿Qué información se debe publicar? ¿Qué es lo que sucede en esta película llamada De todos los secretos oscuros del Pentágono? Un periodista que participó en la elaboración del informe secreto que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encargó a intelectuales civiles sobre la guerra de Vietnam, conocido como los papeles del Pentágono, decide fotocopiar este informe, 7,000 páginas, y ponerlo a disposición primero del New York Times y luego del Washington Post. ¿Qué información se debe publicar? Si los medios son democráticos y son privados, ¿qué información pueden publicar? ¿Pueden publicar toda la información? ¿Todo lo que se les cruce por delante lo pueden publicar? En términos generales, así debería ser o así es, pero hay unas excepciones. Lo que se puede publicar es cualquier cosa menos esta información que revictimiza a las personas. Por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violaciones serias en sus derechos. No es que los niños, niñas y adolescentes no puedan estar en los medios, es que cuando se trata de violaciones de sus derechos, ellos no deben estar en los medios porque si están, son revictimizados. Tampoco se puede ventilar información de personas adultas que han sufrido violencia intrafamiliar o maltrato de género.
porque también es un proceso de revictimización. Sin embargo, hay una salvedad. Cuando las mujeres quieren narrar su historia con una finalidad de mostrar el dolor para que no se repita, con una finalidad pedagógica, si usted quiere. Ahí es posible. ¿Qué otra información no se puede mostrar o no se debería mostrar si uno es un medio privado democrático? La que tiene que ver con las indagaciones penales. Y esto siempre suele hacer un poco de ruido. ¿Por qué no? Por dos razones. Primero, porque cuando hay una investigación judicial, si uno revela los detalles de esta indagación, puede provocar que otros implicados escapen o que ciertas evidencias se borren. Puede afectar la fluidez del proceso, la eficacia del proceso de investigación. Pero también porque puede pasar que muchas de las personas imputadas realmente no tengan nada que ver en el asunto. Supongamos que yo tengo un brillante en mi bolsillo, me levanto, grito, se me ha perdido el brillante. ¿Cuántas personas hay en esta sala? Las que sea, 20, 30, 50, todas son posibles responsables. ¿Qué pasaría si el nombre de cada uno de ustedes mañana sale en la prensa como posible, vamos a decirlo con todas las letras, ladrón de un diamante? Eso es inaceptable. Por esas razones, la información en la fase de indagación previa no se debe publicar. Cuando se formulan cargos, es decir, cuando el Estado considera que hay evidencia suficiente para hacerlo, sí, ahí fluye esa información. Esas son básicamente las excepciones. Luego, toda la información que uno quiera puede ser publicada, pero hay veces que nos inventan unos límites que en realidad no son democráticos. Y de eso va un poco la película, pero también va un poco la trama de Wikileaks. Hay una información que producen los estados, que custodian los estados, que la guardan bajo 7 llaves y que generalmente versa sobre graves violaciones de derechos humanos, donde han participado agentes del Estado. También versa sobre injerencias de un Estado en otro, es decir, violaciones a la soberanía de otro Estado, y por supuesto sobre actos de corrupción. No es que no exista esa información, es que se custodia bajo 7 llaves. E incluso se les quiere poner una lápida legal para que nadie la vea nunca. Entonces se lacra sobres, se crea artículos. ¿Qué nos enseñó Wikileaks? ¿Y qué nos enseña la filosofía de los derechos humanos y los propios derechos humanos respecto de este tipo de información? Que no hay ningún límite legal para difundir información que está relacionada con graves violaciones de derechos humanos. No hay ningún límite legal. Puede estar bajo 7 llaves, usted la fotocopia legalmente y la difunde, eso no es una infracción. ¿Por qué? Porque el Estado ha sido creado precisamente para proteger esos derechos y traiciona la razón de ser de su existencia cuando viola esos derechos. Por lo tanto, toda violación que custodie el Estado sobre esas violaciones no puede ser protegida o reservada de ninguna manera. Obviamente, los actos de corrupción por la misma razón no pueden ser reservados. Y tampoco los actos de injerencia de un Estado sobre otro. Violar la soberanía de otro Estado no puede ser materia de reserva. Aunque a veces se ha dicho que eso puede afectar la seguridad del Estado. Y de eso va la película. De eso va la película, porque la acusación que se hace al que accede a esta información y la fotocopia y la revela es que ha puesto en riesgo la seguridad del Estado en Estados Unidos. Bien. Sí pasó, ¿no? A la siguiente. Ven. ¿Qué información se debe publicar? La que les he dicho. En la trama de la película, el informe devela, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo operaciones militares encubiertas, estuvo detrás del asesinato en 1963 del presidente de Vietnam del Sur, mandó a miles de soldados y defendió su campaña de bombardeos aún sabiendo que no eran efectivos. Ese es el contenido del informe. El informe concluye, es su conclusión más importante, que los Estados Unidos no ganarían esa guerra. Sin embargo, a sabiendas de esta evaluación y después de 4 presidencias, Nixon, al igual que sus predecesores, sigue enviando jóvenes soldados a la muerte, sin que hacerlo tenga el menor sentido. El periodista que formó parte del staff que produjo este informe reflexiona sobre el contenido de este informe. Dice, este informe nos está diciendo a todos que estamos mandando a la guerra a nuestros hijos y que ellos no van a volver, y que esa guerra no tiene el menor sentido porque está perdida y lo sabemos, y seguimos mandando a nuestros hijos a la guerra. Esta grave violación de derechos humanos, él ni siquiera la piensa en términos de grave violación de los derechos humanos, piensa en las vidas que se pierden. Esto no puede ser ocultado, se dice a sí mismo. Y en efecto,
lo que hace es entregarle este informe, al Times primero y luego al Washington Post. ¿Qué hace el Times cuando recibe la información? El Times publica un artículo revelando parte de la información recibida y el secretario de Seguridad, Robert McNamara me parece que se llama, habla con la dueña del Post, Catherine Graham, aprovechando su amistad largamente cultivada en fiestas, cenas, viajes, insinuándole que el Post no se haga eco de estas noticias. Y aquí viene la siguiente pregunta. Ya sabemos que esa información merecía ser revelada, que no hay ninguna restricción legal. Es más, que había el derecho y el deber de revelarla. Pero cuando se propone revelarla, un medio dice, yo publico. Y el otro tiene una relación con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, largamente cultivada, en fiestas, en viajes y en cenas. Entonces uno dice, ¿cuál es el papel democrático de los medios de comunicación de Ecuador? ¿Cenan con el presidente? ¿Viajan con el presidente? ¿Viajan con los ministros de Estado? ¿Intercambian regalos? ¿Asisten a sus fiestas? ¿Comen informalmente? ¿Festejan los cumpleaños de sus hijos? Si esta relación existe, es muy probable que el carácter democrático de los medios privados se vea seriamente afectado, que su credibilidad disminuya, porque su capacidad de acción objetiva disminuye. El segundo deber, entonces, en relación al papel que deben jugar los medios democráticos, es tomar distancia del poder. En la trama, el editor general del Post le recuerda a la dueña del periódico la necesidad de seguir la noticia y de tomar distancia de la Casa Blanca. Vamos a investigar esto, le dice. Ella le responde recordándole el dulce trato que él, el editor general, le dio a John F. Kennedy durante su gobierno. Eran amigos, comían juntos, jugaban al golf, se tenían fotos con Jackie se llamaba la esposa, ¿no? Jacqueline Nazis, creo que era. Sí, muy bien, pues había fotos familiares. Por su parte, el Times es acusado por la Casa Blanca de violar la ley que penaliza el espionaje y prohíbe hacer más publicaciones. De hacerlo, sus directivos pueden ir a prisión acusados de poner en riesgo la seguridad del Estado. ¿Qué es lo que pasa? El editor va y le dice, mira esto que ha publicado el Times, debemos seguir la noticia, hay que tratar de conseguir esa información y hacer nuestros propios reportajes. Entonces le dice, no estoy segura. Además, el secretario de Seguridad me ha dicho que no sería muy conveniente meterme en esto. Y el otro dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué es eso? Eso no es periodismo, no puede ser dueña de un periódico con esa actitud. Y dice, un ratito, pero si vos le mimabas a los Kennedy, vos también estabas tan cerca como yo de los Kennedy, y ahora me vienes con esto. Y esa es la realidad. Los medios de comunicación, porque son empresas grandes, tienen relaciones con el poder político y con otros poderes, los económicos también, como veremos más adelante, y les cuesta mucho tomar distancia. Y los que toman distancia empiezan a ser agredidos. Todos saben lo que pasó hoy con Ecuador Inmediato y lo que ha pasado con Pichincha Universal. Muy bien, esa es la respuesta del poder cuando el medio de comunicación no es dócil, cuando el medio de comunicación tiene que tomar distancia o opta por tomar distancia. Y luego está otra pregunta. Ya vemos que la relación con los poderes públicos solamente puede ser democrática desde la perspectiva de los medios privados si es distante. Si no es distante, no es democrática. Y la otra es la relación entre los poderes privados y el periodismo. En la película, en la trama, se plantea esto. La dueña del Post, que además es la primera mujer dueña de un periódico en Estados Unidos, ahí hay un tema de género muy fuerte también, y su junta directiva empresarial sacan a la bolsa de valores acciones del periódico por una cantidad astronómica. Y sus principales compradores serán banqueros, y esto es histórico. Pero el negocio se pondría en riesgo si el Post decide publicar los documentos del Pentágono y además podría caer el precio de las acciones, suprimiendo la oportunidad de volverse un periódico de alcance nacional. El Washington Post, inicialmente, en esta época, en el año 71 creo que pasa esto, no era el Times, era más pequeño. Miraba al Times con admiración, pero había la posibilidad de crecer. Sacan a la bolsa las acciones y la situación se complica. ¿Qué dicen los gerentes? ¿Qué dicen los directivos? ¿Qué dicen los amigos con dinero? ¿Qué dicen los banqueros? No te muevas en esa dirección.
La dirección de la libertad de prensa no es buena para los negocios. Con claridad, no es buena para los negocios. Y veamos entonces cuál es la relación que tenemos aquí en nuestro país con los medios privados y los grupos económicos. ¿Están libres de los grupos económicos o hay accionistas que están inmersos en los intereses de los medios? Comparten incluso familiarmente intereses en los medios de comunicación y en otras empresas. Esa relación con el mundo de la economía y sus intereses particulares y el periodismo también es una relación perversa y peligrosa que deteriora la calidad democrática de los medios de comunicación privados. También es una relación en la que hay que poner distancia, porque además ya todos sabemos que las grandes empresas, sean de lo que sean, pueden vulnerar los derechos humanos de las personas, y si dependes de su publicidad o el dueño de la empresa también es dueño del periódico, no vas a poder decir nada como periodista respecto de esa violación. Luego tienes el siguiente tema, la opción por el periodismo. Uno de los reporteros del Post consigue contactar a la persona, he puesto quien robó los papeles, en realidad solo los fotocopió, del Pentágono, y lleva toda esa información al editor general, quien empieza por su cuenta la redacción de notas que intenta publicar, pero sabe que finalmente tendrá que consultarlo con la dueña del periódico. El director del periódico en un momento dice, lo que sea, lo que tenga que pasar, que pase. Coge a sus mejores periodistas y se pone a elaborar las notas con la información que recibe. Pero claro, no es el dueño del periódico y sabe las consecuencias que podría traer para el periódico la publicación de esa información. Finalmente, la dueña del Post, aún sabiendo que podría ser encarcelada, al igual que el editor general y los periodistas involucrados, aún sabiendo que podría perder el periódico o deteriorar sustancialmente su valor, aún sabiendo que sus socios empresariales desaconsejaban hacerlo, decide publicar la información y enfrentar un juicio en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tienen que ver la película, no les voy a contar el final, ya les he spoileado bastante. Pero la opción por el periodismo implica, hay información relevante. ¿Cuándo es relevante? Cuando afecta los derechos de las personas, cuando versa sobre el desempeño del Estado precisamente en relación al ejercicio de esos derechos, cuando afecta el orden constituido, cuando afecta la soberanía del Estado o de otros estados, cuando versa esa información sobre actos de corrupción. La opción por el periodismo ahí no tiene mayores disyuntivas. Si la publicas, eres democrático. Si te la guardas, si la escondes, si le haces un bloqueo mediático a esa información, si te niegas a verla, por la razón que sea, económica, política, por afecto, por desafecto, simplemente no puedes considerar que lo que haces es un periodismo democrático. Bien, una última lámina. La definición de periodismo y su peso en la democracia. Hay una frase que me encantó al final. Eda le dice, la dueña del periódico, le dice a su editor, los periodistas escriben siempre el primer borrador de la historia, historia con mayúscula. Y para mí esa es la definición del periodismo, privado, público, comunitario. Los periodistas son intelectuales que narran la vida cotidiana de los pueblos y de las personas y que construyen los cimientos más inmediatos de lo que será la historia de siempre, la historia para siempre. De ahí vamos a vivir, con esa versión nos vamos a quedar. Por eso es importante que esa narración se haga con sentido crítico, que se haga con independencia, que se haga con distancia, que se haga con cabeza fría. Y también es importante lo siguiente, los periodistas que son demócratas no escriben para los gobernantes ni para los hombres de negocios, lo hacen para los ciudadanos, para promover el juego democrático sin trampas. Esto significa, miren, vamos a jugar póker y todos tenemos intereses aquí, pero yo, que soy el periódico, voy a distribuir las cartas abiertas para que cada quien sepa en qué posición está y desde la posición en la que está, decida cómo quiere jugar la partida. El periodista que no logra repartir equitativamente la información para procurar una mínima equidad entre los actores políticos y sociales que hacen la vida democrática, traiciona su mandato,
de narrador de la historia y de protagonista de la democracia. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Luis Onofa del Colegio de Periodistas de Pichincha. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo, en nombre del Colegio de Periodistas de Pichincha, quisiera agradecer la invitación que los organizadores de este evento le han hecho a la institución gremial de los periodistas de esta provincia, de la provincia de Pichincha, y yo diría por ende también a los periodistas, a las organizaciones gremiales que agrupan realmente a los periodistas y que tienen posiciones de defensa de los periodistas aquí en el país. De tal manera que yo les reitero mi agradecimiento en ese sentido, y acto seguido yo paso pues a exponer algunas ideas que he recopilado a propósito de esta invitación para hablar sobre el rol de los medios privados en la democracia ecuatoriana. Les confieso que a mí me llamó la atención aquello del rol de los medios privados. La presión de medios privados sugiere que también hay otro tipo de medios, pero esa precisión, si es que nosotros nos remontamos a la historia, a mí me parece que el membrete o el título de medios privados en realidad es aplicable a la historia de los medios de comunicación aquí en el país, y yo creo que en el mundo, porque si es que nosotros analizamos un poco y hacemos una retrospectiva, medios privados son los que han existido a todo lo largo de la historia del país y del mundo, y los medios privados son los que han dominado el fenómeno de la comunicación mediática desde que la comunicación mediática es tal o comenzó a ser tal hace aproximadamente unos 2 siglos por allá en Europa y también en los Estados Unidos, de tal manera que, siendo esta una precisión que yo les quisiera hacer, paso de inmediato a precisarles algunos datos de por qué la historia del Ecuador ha estado dominada muy profundamente por el modelo de medios privados aquí en el país. Si es que nosotros nos remontamos a 4 o 5 décadas atrás, que es desde cuando se comienzan a recopilar datos, y esto no significa que no haya una historia anterior, pero si es que nosotros nos remontamos a unas 4 o 5 décadas, veremos que los grandes medios eran de propiedad de familias que monopolizaban la propiedad de los medios en todos sus tipos, tanto en la prensa, tanto en la radio como en la televisión, y recientemente también algunos de los recursos derivados de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí en Quito es muy conocido el hecho de que la familia Mantilla fue dueña de 2 diarios en la capital del país, de una emisora de radio y de un canal de televisión. Y también acá en Quito, según un estudio de una organización comunitaria, en los actuales momentos, el Grupo Vivanco es dueño del vespertino La Hora, que tiene ediciones locales en varias provincias del país, y de la radio Planeta FM Estéreo, ¿no? Cuando la familia Mantilla hace algunos años, hace muy pocos años, transfirió todas sus acciones, vendió todas sus empresas a un mexicano de apellido González, que ustedes seguramente lo conocen. Es muy conocido el apodo del señor, el Fantasma González, de tal manera que ese monopolio, si bien es decir, lo único que ha ocurrido allí es que ha cambiado de nombre, nada más. En Guayaquil es conocida la propiedad de los medios del diario El Universo por parte de la familia Pérez Perazo, y ellos también son dueños de varias emisoras de radio, al igual que la familia Alvarado, que es dueña de las revistas de mayor circulación en el país y concesionaria de varias frecuencias de televisión. La familia Isaías, muy conocida, cuyo nombre, cuyo apellido está permanentemente aquí en los diarios del país, fue dueña de 2 canales de televisión, de varias emisoras de radio y de medios impresos. En Cuenca, la tercera ciudad en importancia en el país, por su peso político, por su peso intelectual, por su peso cultural,
La familia Merchán es dueña del diario de mayor circulación o del diario más importante de allá, que es el diario El Mercurio, y el grupo Piedra Cardoso es dueño de 3 emisoras allá en Cuenca. Recientes estudios muestran que el grupo Andrade Díaz, Andrade Quiñones en Manabí es propietario de 3 emisoras de radio y 2 canales de televisión. El grupo Berborich de 4 estaciones de radio, también en Quito el grupo Sarninsky de 3 emisoras de radio, el grupo Nussbaum, Freudenruf de 6 emisoras de radio, de tal manera que ustedes verán que los medios de comunicación de alguna manera están en manos de grupos, ¿no?, de familias o en todo caso de corporaciones. Este panorama, les digo, no es exclusivo de aquí del Ecuador, no es exclusivo, es una realidad que se repite en América Latina, excepto algunos países en donde por su modelo político y por su modelo económico esto no rige, que es el caso de Cuba. Y también es igual en los Estados Unidos, en donde es mucho más fuerte y mucho más marcado esta estructura de propiedad de los medios de comunicación. Son conglomerados mediáticos que están en manos de familias o están en manos de pocos o de grandes accionistas. Son conglomerados además que extienden sus intereses a otros sectores de la economía, como la banca, como la industria, el comercio, por razones que lo voy a mencionar más adelante. Y en el Ecuador los casos más patéticos son los de aquellos que ya les he mencionado, el grupo Isaías, que es un grupo financiero que ha sido además ha tenido intereses en la banca, en el banco y el grupo EGAS, que ha tenido intereses también en el grupo más grande, en el banco más grande del país, que es igualmente dueño de uno de los canales de televisión de mayor sintonía aquí en el país. Entonces, es esta situación, esta estructura de medios de comunicación la que determina finalmente el papel que los medios cumplen, que los medios masivos cumplen en la sociedad. Uno se pregunta si es que en esas circunstancias los medios de comunicación podrán cumplir el papel o el rol que en teoría se les ha planteado o que la teoría les ha planteado a los medios de comunicación, que es el rol de contribuir a la democratización del país, como decía aquí el compañero de panel, si es que los medios de comunicación con esa estructura de propiedad pueden contribuir al desarrollo del país, si es que los medios de comunicación finalmente pueden contribuir a lo que la teoría al comienzo de la historia de los medios de comunicación les asignaba el papel de ser formadores de opinión, de contribuir a la educación de los ciudadanos, a la educación de la sociedad. Entonces uno se pregunta con mucha frecuencia si es que ese es el papel que están cumpliendo los medios de comunicación, y que si es que desaparecido, ¿no?, el espacio público, hace ya mucho tiempo, hace ya muchas décadas, quizá un siglo, 2 siglos atrás, si es que desaparecido el espacio público, los medios de comunicación son realmente espacios de debate público de la ciudadanía y de la sociedad. Esta función, que en principio se les asignó a los medios, más tarde, por los años 70, comenzó a plantearse y a replantearse de una manera un poco más distinta, acorde con las circunstancias que en el caso al menos particular de América Latina se estaba viviendo. En los años 70 se vivía una época en la que se discutía si es que América Latina podía no solamente construir una democracia, sino si es que América Latina podría equipararse, si podría nivelar la capacidad o el nivel de desarrollo de las grandes economías del mundo, y si es que este nivel de desarrollo podía ser un desarrollo equitativo. Pero en esas discusiones a los medios de comunicación se les asignaba un papel muy importante, se les asignaba el papel de contribuir a este desarrollo, a la concientización de las sociedades, de los ciudadanos, de la sociedad en su conjunto, a la formación de ese papel, al cumplimiento de esa finalidad.
Pero ya en esa misma época, algunos especialistas en la materia dudaban, estamos hablando de los años 70, dudaban ya de que los medios de comunicación, con su estructura mayoritariamente privada, pudieran cumplir ese papel, ¿no? Yo les voy a leer una consideración que se hacía sobre este tema Peter Schenkel, ¿no? un libro titulado Comunicación y Cambio Social, ya en el año 1981. Peter Schenkel es un intelectual, no sé si vivirá, un intelectual de origen alemán que vivió aquí mucho tiempo, que estuvo vinculado a las actividades de CIESPAL, a las investigaciones, al análisis de la situación de los medios de comunicación aquí en América Latina y por ende en el Ecuador. Les recomiendo, si es que a ustedes les interesa estudiar un poco la estructura de los medios de comunicación en América Latina, y si es que tratamos de entender lo que son los medios, lo que han sido los medios de comunicación en América Latina y por qué han cumplido el papel que han cumplido en América Latina, este librito es muy ilustrador de lo que ocurría en Uruguay, de lo que ocurría en Chile, de lo que ocurría en la Argentina, de lo que ocurría en Colombia, de lo que ocurría en Venezuela, en donde grupos económicos se apoderaron de los medios de comunicación, de la industria mediática, y grupos económicos que en algunos casos estaban vinculados con el comercio, otros con la agricultura, otros con la industria, y en el caso de los Estados Unidos, o sea, los grandes conglomerados mediáticos vinculados a la industria militar. Entonces ustedes comprenderán si es que esos medios de comunicación, en el caso de los Estados Unidos, podían ser medios independientes que podían reflejar o hablar sobre los grandes conflictos o las disputas geopolíticas que se producían ya en el mundo, si es que ellos tenían intereses en la industria, no solamente intereses de carácter económico, sino también tenían intereses ya en la industria militar, y tenían intereses en la industria aeroespacial que se estaba ya por entonces desarrollándose. Entonces, en esas circunstancias tendrán la suficiente, entre comillas, neutralidad como para ser objetivos también, entre comillas, en el enfoque y en el tratamiento de los medios. Bueno, después de esa digresión les comento lo que dice Peter Schenkel. Dice: más tarde, en la década de los años 70 del siglo pasado, cuando en América Latina comenzó a debatirse la necesidad de un cambio cualitativo que le llevase a la región a resolver su atraso en relación a las regiones más desarrolladas del mundo y la inequidad de sus sociedades, se postuló que los medios de comunicación en el continente debieran cumplir una función social a favor de este cambio, sirviendo de vehículo a las nuevas ideas y valores y pautas de comportamiento de la sociedad que en ese entonces se pretendía construir. Sin embargo, dice él, ya por entonces se advertía que los medios no estaban cumpliendo ese papel. Ese mismo autor apuntaba que en la mayoría de los países latinoamericanos los medios de comunicación sirven a otra función, a la defensa del statu quo y de las estructuras que en términos globales configuran la dependencia interna y externa del subcontinente. No se sitúan del lado de las fuerzas que impulsan el cambio, sino al lado de aquellas que se oponen a él. Se alega que una de las causas fundamentales de este hecho es que los propietarios de los medios de comunicación forman parte integral de estructuras de poder opuestas a transformaciones y a las reformas profundas en la región. Esta es la percepción que tenía un estudioso de los medios de comunicación ya por allá por los años 70. Entonces, esa situación no ha cambiado en las actuales circunstancias, ¿no? Los medios de comunicación han seguido cumpliendo un papel político de freno a las posibilidades, a las necesidades de cambio en el país, y nosotros podemos de eso dar testimonios y citar hechos muy concretos de lo que ha ocurrido en los últimos años, en la última década, en donde de manera intensa se ensayó un proceso de cambios aquí en el país. Los medios de comunicación se pusieron exactamente del otro lado de ese proceso de cambios y de alguna manera frenaron todo ese proceso,
frenaron todo ese proceso y contribuyeron a que se produjeran los resultados que se están produciendo hasta este momento, que se produjera finalmente un viraje de todo ese proceso, un proceso que con todas las dificultades que tenía, con todos los errores que pudieron haberse cometido en esas circunstancias, con todos los vacíos y con todas las fallas que pudo haber tenido ese proceso, finalmente le estaba dejando al país un saldo positivo. Era un intento de contribuir a la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Era un intento de construir una sociedad en donde la riqueza se distribuyera de manera mucho más democrática, de manera mucho más igualitaria. Ese fue un intento, y yo digo que fue un intento porque no fue un ensayo que finalmente llegara a culminar. Es un intento que quedó de pronto cortado por el papel decisivo que los medios de comunicación colectiva, por el papel político que los medios de comunicación privados cumplieron en esas circunstancias. Y el hecho de que los medios de comunicación cumplieron un papel político lo han confesado recientemente algunos actores de ese proceso, algunos comunicadores, algunos periodistas destacados, muy conocidos aquí en el país, han confesado de manera paladina que sí, que los medios de comunicación cumplieron un papel político y que erraron y que cometieron un error al desempeñar ese papel, y que lo que está ocurriendo aquí en el país en estos momentos de alguna manera es producto de esa situación. Les digo yo que el panorama no ha cambiado y que el hecho de que los medios de comunicación respondan a intereses particulares, no respondan a intereses nacionales, que por su estructura de ser negocios y por su estructura de propiedad respondan a sus propios intereses y no a intereses nacionales, y no a un propósito de democratizar la gestión gubernamental, es que llevó finalmente a que, como producto de todo un proceso también social, el gobierno pasado y las instituciones del Estado en la década pasada expidieran una ley de comunicación, la ley de comunicación que intentaba precisamente hacer que la comunicación fuera, que el derecho a la comunicación fuera un derecho ciudadano al que tuvieran acceso todos los ciudadanos, que la libertad de expresión fuera un derecho de los ciudadanos y no solamente de los medios de comunicación, porque estuvimos habituados y hemos estado todavía habituados a pensar que la libertad de expresión se canaliza únicamente a través de los medios de comunicación, cuando la libertad de expresión es un derecho ciudadano que no corresponde exclusivamente a los medios de comunicación, que no la ejercemos los ciudadanos, que no la ejerce la sociedad a través de los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación la sociedad no les ha dado ningún derecho, no les ha legitimado absolutamente mediante ninguna ley ni mediante ninguna votación popular, les ha asignado el derecho de ser los representantes de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho ciudadano, ¿no? Entonces, en vista de esta circunstancia, se expide la ley de comunicación, una ley de comunicación que ustedes, la mayoría de ustedes que han seguido seguramente este tema, saben, una ley que buscaba democratizar, que creaba varios pilares para democratizar la comunicación, que instituía los medios públicos, que creaba los medios comunitarios junto con los medios privados, y que regulaba en general la actividad de los medios y creaba algunas instituciones y generaba algunas normas para que los ciudadanos pudieran en efecto ejercer su derecho a una comunicación veraz, a una comunicación de calidad, a una comunicación contextualizada. Era un esfuerzo para que la comunicación, entre comillas, respondiera a los intereses ciudadanos y no a los intereses particulares de los medios. Y para eso se crearon algunas normas, y para eso se creó la Superintendencia de Comunicación, que era la encargada, ¿no?, de recoger las quejas ciudadanas, ¿no?, y emitir
sanciones de carácter administrativo a los medios, nada de sanciones penales ni de ninguna naturaleza de esas características, nada de que fuera una institución que se constituyera en una mordaza para los medios de comunicación, nada de que se constituyera en una mordaza para los periodistas. Era una institución que debía preservar, ¿no? Preservar el derecho ciudadano. Esa institución ciertamente que cometió algunas equivocaciones, ciertamente que cometió algunos excesos, pero los excesos que cometió esa institución no justificaban el hecho de que fuera finalmente a ser desaparecida, como en efecto ocurrió en las reformas a la ley, y como consecuencia de esas reformas, los ciudadanos, al menos a mi juicio, al menos a juicio de algunos colegas comunicadores y periodistas con quienes compartimos inquietudes, esa ley de comunicación lo que ha hecho en las actuales circunstancias es mutilar brazos y piernas de esas reformas, más bien dicho, mutilar brazos y piernas de la ley de comunicación para dejarle a la ciudadanía sin instrumentos a través de los cuales o por medio de los cuales ejercer sus derechos, entre otras cosas, a defender su honra, ejercer sus derechos a una comunicación auténticamente democrática. Entonces, ese es el sentido de las reformas que yo les quería mencionar, pero no quería tampoco yo dejar de mencionar, porque yo me siento de alguna manera directamente vinculado con el caso de Pichincha, de la radio Pichincha Universal. Radio Pichincha Universal ha sido silenciada como consecuencia de todo este proceso de retroceso que se ha dado en los últimos 2 años aquí en el país. Las reformas a la ley de comunicación son un retroceso, y otros hechos que se han producido también en estos últimos tiempos, entre ellos el silenciamiento de Pichincha Universal, son una expresión de ese retroceso, porque lo que se está haciendo es argumentando, además no argumentando, sino manipulando determinados recursos, manipulando normas para silenciar una emisora como Pichincha Universal. No sé si mis compañeros de panel les han mencionado ya lo que ocurre con Pichincha Universal, pero lo que ocurre con Pichincha Universal es que la señal de Pichincha Universal ha sido silenciada de manera arbitraria, sin acudir al debido proceso, tan solo por orden de un liquidador que no tiene atribuciones de juez, que no tiene que no ha cumplido ninguna norma prevista en la ley, en los procedimientos judiciales, y simplemente ha dado la orden de que se silencie Pichincha Universal. Y ayer una juez ante la cual se interpuso un recurso para lograr la reapertura de Pichincha Universal, ha negado y ha obviado toda esta realidad, y lo que ha hecho es simplemente negarle la razón a los defensores de la radio y seguir con el silenciamiento de la radio. Este tipo de cosas muestran que detrás de todos estos hechos hay finalmente intereses, allí sí, de tipo político, que están impidiendo que la ciudadanía, que los ciudadanos ejerzan su derecho a una comunicación democrática, ejerzan su derecho a la libertad de expresión. Quiero comentar nada más lo que Rommel Jurado, mientras yo estuve aquí, mencionaba, los medios de comunicación les cuesta tomar distancia, decía, del poder. A los medios de comunicación, si me permite discrepar Rommel, a los medios de comunicación no les cuesta tomar distancia del poder. Los medios de comunicación son el poder político en el país, y los medios de comunicación forman parte de los grandes poderes políticos, de los grandes poderes hegemónicos aquí en el país. Ustedes no tienen que recordar, sino recordar lo que pasa con Teleamazonas.
Ustedes no tienen que recordar sino lo que fueron los medios de comunicación de propiedad de los señores Isaías. Y allí yo les puedo comentar una experiencia personal. Los señores Isaías, dueños de uno de los bancos más grandes del país, dueños de una cadena de emisoras, de canales de televisión y de emisoras de radio y de medios impresos aquí en el país, eran también vocales de lo que en su tiempo se llamó la Junta Monetaria, en la entidad que regulaba, que emitía regulaciones de carácter económico, regulaciones de carácter financiero, regulaciones de carácter monetario para todo el país. Ellos con anticipación, si no conocían, es decir, al menos conocían, si es que no eran ellos los que dictaban las normas que favorecieran sus intereses. Ese esquema, ¿no? Ese esquema de vínculos estrechos entre los poderes económicos, entre los poderes financieros, ¿no?, y los medios de comunicación fue el que le condujo al país a la crisis del año 2000, que provocó el colapso financiero de algunos bancos y que provocó la emigración de millones de ecuatorianos fuera del país, ¿no? Creo que esto es importante que reflexionemos sobre estos hechos para que veamos los vínculos estrechos que hay entre los poderes económicos y entre los poderes políticos y también los medios de comunicación. Yo les agradezco. Agradecemos la participación de Luis Donofa, del Colegio de Periodistas de Pichincha. Ahora le queremos dar el paso a Isabel Ramos, profesora de acá de Flaxo, Ecuador. Muchas gracias. Bueno, es siempre una alegría participar en una actividad promovida y planificada desde y por los estudiantes, ¿no es cierto? Nuestros brillantes estudiantes de maestría siempre nos marcan caminos interesantes para reflexionar en colectivo. Así que muchas gracias a los estudiantes de la maestría por hacer posible ese espacio. Gracias también a la coordinadora de la maestría y la coordinadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, Palmira Chavero, por justamente esta receptividad a unos debates en los que tienen necesariamente que convocarse voces diversas. O sea, hemos venido trabajando sobre los medios comunitarios y sobre los medios públicos a partir de esta idea de convocar miradas y enfoques distintos. Yo agradezco muchísimo a Rommel y a Luis por haber trazado un panorama que hubiera sido muy trabajoso de delinear para compartir con ustedes. Justamente quiero empezar con esta última definición de Luis. Luis hablaba de la relación estrecha y necesaria entre los medios de comunicación de titularidad privada, los detentadores del poder político y aquellos del poder económico, ¿sí? Si hay algo que se ha analizado en la literatura académica sobre medios de comunicación, justamente es esta compleja relación. Patrick Champagne, un investigador francés muy cercano a Pierre Bourdieu, de los equipos, digamos, es el único bourdiano que trabaja justamente el espacio mediático, analiza esta relación compleja a partir de, la denomina la doble dependencia, ¿no es cierto? Y esto es interesante señalar porque, el genérico medios privados, ahí caben muchísimas cosas, ¿sí? Caben los grandes conglomerados mediáticos, caben evidentemente también pequeñas y medianas empresas, caben empresas familiares que tienen tentáculos, como decía Luis, también en el poder financiero y también en las otras ramas de la producción económica. Entonces, yo quiero reflexionar con ustedes de esta doble dependencia en el Ecuador, aportando alguna información y algunas reflexiones precisamente sobre los fundamentos de esta relación complicada, que son económicos, son socioeconómicos y también algún elemento geopolítico, porque son insoslayables estos elementos al analizar y hacernos preguntas sobre el rol de los medios de comunicación en la democracia ecuatoriana,
¿sí? Si hay algo que se desprende de la investigación académica, es justamente una paradoja, si se quiere, ¿sí? La relación de los conglomerados, los protoconglomerados mediáticos, ¿sí? Históricamente, con el Estado, ¿sí? Y los sucesivos gobiernos del Ecuador hasta justamente el gobierno pasado tuvo una característica definitoria, ¿sí? El papel activo, constante y permanente del Estado en cimentar ese poder mediático a partir de distintas estrategias, a partir de la transferencia de recursos públicos y privados a las arcas de los empresarios privados, a partir también de la participación, ya vamos a detallar esto, de la participación de los dueños de medios en espacios de decisión política y en espacios incluso de construcción de regulaciones sobre su propia actividad en un evidente y flagrante conflicto de intereses, y el fomento que se ha dado desde el Estado a la formación de conglomerados mediáticos, precisamente que digamos que en estos tiempos están dando los resultados que analizaba Luis, y la falta de compromiso con con las necesidades de información y con la democracia, como que señalaba Rommel en su exposición. Digamos, entonces existen unos fundamentos económicos, socioeconómicos y geopolíticos que nos permiten decir que desde el Estado, ¿sí?, se ha desdemocratizado la comunicación, ¿sí?, que esta relación complicada entre el poder político, el poder económico y el poder mediático ha sido promovida también desde el Estado, lo cual ha generado una situación muy difícil de revertir. Si hay algo que lamentamos precisamente en el transcurso, en el largo proceso de disputa por unas normativas que hagan posible que esa desdemocratización cese, digamos, es precisamente la participación de, la impermeabilidad de ciertos espacios a la transformación y al cambio, y esto tiene raíces profundas en justamente la propia acción del Estado. Vamos a decir cómo, esto es una pequeña definición, cómo dice un sociólogo político muy connotado, Charles Tilly, y yo lo leo mucho, me van a escuchar cuando hablemos, no se me va a caer de la boca en clase el nombre y el pensamiento de Tilly. ¿Por qué razón? Porque él habla de que es desdemocratizar. Uno de los elementos primordiales de la desdemocratización es justamente la inscripción de desigualdades en la vida pública, ¿sí? Y si esto lo hace el Estado, es doblemente más grave. ¿Por qué razón? Primera cuestión, decía un elemento, la transferencia de recursos públicos y privados desde el Estado hacia las empresas mediáticas. Esto se dio de distintas maneras. Vamos a decir primero, ¿qué hicieron los medios de comunicación? ¿Sí? Los medios de comunicación consiguieron a partir de, en los años 60, ser declarados industrias, ¿sí?, para beneficiarse justamente de la Ley de Fomento Industrial. Como ustedes conocen, la Ley de Fomento Industrial ofrecía condiciones ventajosas justamente a las industrias, ¿sí?, en un proceso de intento de industrialización por sustitución de importaciones que nunca se plasmó, ¿sí?, pero que tuvo beneficiarios privados justamente, y también en el espacio de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para justamente poder acceder a muchos beneficios. Por ejemplo, exenciones tributarias sobre utilidades, sobre adquisición de materias primas, otorgamiento de beneficios arancelarios para la importación de bienes de capital, depreciación anticipada de bienes de capital, ¿sí?, reconocida y favorecida desde el Estado, de la que no era, que digamos que si nos vamos al fundamento de la Ley de Fomento Industrial, no debían haber recibido, ¿sí?, pero de todas maneras lo han hecho en detrimento de otros sectores de la sociedad, sectores productivos de otro tipo que hubieran podido acceder a esto. Posteriormente, en los años 80, ¿sí?,
se cambia por decreto esta regulación y se les llama a la radio y a la televisión industrias de la publicidad, y se dice con claridad en el decreto que se las declara así para que puedan convertirse, y esto es textual, en sujetos de crédito de las instituciones financieras del Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un pequeño artesano a lo mejor no tenía acceso a crédito en condiciones preferentes de las instituciones crediticias del Estado, y los medios de comunicación lo tenían garantizado desde los poderes públicos, ¿no es cierto? Bueno, hay cosas que pueden ser anecdóticas o no, más allá o más acá de que se haya aprovechado con mayor o menor asiduidad de estos beneficios. Lo que quiero señalar es que los medios de comunicación fueron puestos en situación de ventaja económica, ¿sí?, para recibir beneficios. La dictadura del 63, ¿sí?, expidió 2 decretos para que las radiodifusoras y televisoras comerciales puedan estar exentas del pago de impuestos a las ventas y a las ganancias. Dígame, por favor, qué negocio podía estar exento a esos tributos, ¿sí?, en ese momento. En gobierno de Velasco Ibarra, en el 71, les reduce el 50% de fletes y tarifas postales a las empresas mediáticas, ¿sí? Esto es transferencia de recursos públicos. ¿Qué quiero decir? Que los medios de comunicación de titularidad privada, los medios concentrados, han tenido la posibilidad de volverse conglomerados y de concentrarse precisamente a partir de estos beneficios, ¿sí? Tenemos también transferencia de recursos privados. ¿Qué es esto? Por ejemplo, a partir de normas, de leyes y de reglamentos, todas estas disposiciones que hacen que los niveles subnacionales del Estado, como los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, consejos provinciales, tengan la obligación de publicar por la prensa ciertas cosas, y que los ciudadanos privados también lo tengan que hacer. Se publican por obligación. Se han publicado padrones electorales, se han publicado edictos, sentencias, en fin, toda clase de... Cuando se le pierde, no sé, un documento, una chequera, hay que publicar por la prensa. Esto es transferencia también de recursos privados al espacio mediático por obligación. Deberían haber otros medios para dar a conocer, pero está normado que sean los medios de comunicación. Los concursos docentes tienen que ser publicados por la prensa, por ejemplo. Esto es una obligación, es anacrónico. Esto no produce ninguna repercusión, pero el reglamento lo exige, y esto cuesta mucha platita. ¿Qué quiero decir? Que los medios de comunicación de configuración privada han han erigido su poder, costándole mucha platita al pueblo ecuatoriano. Esto es importante decirlo. Ahora, también esta participación de dueños de medios en espacios de toma de decisiones políticas es una cosa que hay que señalar como una de las contribuciones del Estado a la desdemocratización de la comunicación en este país, ¿sí? La posición de los legisladores que había, los legisladores funcionales, establecidos en las constituciones del 29, del 45, del 67, había unos legisladores, a veces eran diputados, senadores, diputados y senadores, por el periodismo y las instituciones culturales. Estas fueron siempre, permanente y constantemente, esas posiciones ocupadas por dueños de medios o por empleados jerárquicos de las empresas mediáticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, entre el 56 y el 60, Jorge Mantilla, ¿sí?, se referido a la familia Mantilla Luis, accionista del Grupo del Comercio, ¿sí?, ejerció esta diputación funcional, y en la Asamblea Constituyente de 1966 su hermano Carlos fue asambleísta constituyente funcional también. Hay que decir que a estos legisladores funcionales no los elegía, no eran elegidos, eran designados, ¿sí? Entonces es importante, y esto se sigue con la designación de periodistas connotados y también dueños de medios en ministerios estratégicos, en sedes diplomáticas muy apetecidas, en fin. No es sorprendente entonces que en el año 1995 hayan sido llamados a formar parte del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con las consecuencias que esto tuvo a posteriori para el manejo de las empresas de radio y televisión, por ejemplo, y la adjudicación de frecuencias, ¿sí?,
Hay un informe muy completo de frecuencias mal habidas que no se aplicó nunca lo que disponía el mandato constitucional, y esto nos tiene que hablar de los grandes intereses que hay y de la imposibilidad de cambio a la que se ha referido Luis. Ahora, ¿cómo desde un ejemplo de, digamos, estamos diciendo que desde el año 1935 es que se expide el primer decreto que hace posible, en la dictadura de Federico Páez, que hace posible la concentración de medios, de la formación de conglomerados mediáticos, porque justamente se exime de impuestos, de todos los impuestos que se generen por compras de equipamientos, gastos de instalación y contratación de personal a las empresas periodísticas, es decir, de medios impresos que quieran abrir radiodifusoras. ¿Sí? Este es el primer decreto que promueve desde el Estado la formación de conglomerados mediáticos a partir de darles beneficio económico. Lo que quiero decir, bueno, esto es una larga historia y estas son apenas unas pequeñas pinceladas para que nos podamos compleja relación de comunicación de titularidad privada. Ahora, tenemos que pensar también, y esto está documentado en la literatura académica, la cruzada que se emprendió desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, para justamente formar y promover espacios, ¿sí?, de construcción de valores compartidos alrededor de la libertad de expresión, ¿sí?, la libertad de expresión entendida como la entiende la primera enmienda de la Constitución estadounidense como una estrategia, ¿sí?, de avance de los Estados Unidos sobre justamente el espacio mediático, no solamente de América Latina, sino de Europa. Esta investigación, la autora de esta investigación se llama Margaret Blanchard, búsquenlo, se llama Exportando la primera enmienda, el trabajo, en el cual se evidencia cómo el Departamento de Estado llamó justamente a los dueños de medios en los Estados Unidos para formar con ellos asociaciones empresariales y también asociaciones de periodistas. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué la historia de la agremiación de los periodistas y trabajadores de prensa en este país ha sido la historia de un fracaso reiterado, ¿no es cierto? Las entidades que se formaron han sido formadas primero a imagen y semejanza de esa iniciativa, son hijas de esa iniciativa. Hay una tesis de maestría muy buena de Byron Solís aquí que nos cuenta esa historia precisamente, cómo se formaron, cuáles son los hechos que están en la base de la formación de estas organizaciones de periodistas, y un dato que salta a la vista es que de ellas participaron en primera instancia las patronales, es decir, ninguna organización gremial que pretenda hacer defensa de los intereses de los trabajadores podría tomar en cuenta como miembros fundadores a los patronos, pero esto ha pasado. No nos tenemos que olvidar que los periodistas, por más profesionales, graduados universitarios que seamos, tenemos siempre patronales. Yo me refiero así porque me formé en un país donde los periodistas tenemos sindicatos, ¿sí? Entonces esto es importante decirlo. Entonces estas entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, son hijas de ese proceso. Está todo perfectamente documentado. Sabemos el papel que ha cumplido la Sociedad Interamericana de Prensa históricamente y en las últimas décadas mucho más, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, era muy interesante ponerse a pensar en lo que en la Asamblea Constituyente de 2008 se pensó, ¿no es cierto? Cómo separar, ¿sí?, al menos separar a los dueños de los medios de los dueños de las otras cosas, precisamente para, y sobre todo de las entidades financieras, precisamente para poder promover otro tipo de relación, y no esta relación orgánica a la que se ha referido Rommel de manera muy interesante, ¿no es cierto? Esta relación en la cual se han generado toda clase de solidaridades de clase y de parentesco y de afinidad
entre los, digamos, los empleados jerárquicos de las empresas mediáticas, los patronos y dueños de los medios y también y las élites de otros espacios. Esto hay un trabajo de Serge Halimi, es ahora, él también es un bourdiano de alguna manera, también se formó con Bourdieu. Él dirige ahora Le Monde Diplomatique en este momento, ha hecho también trabajo académico y un trabajo de investigación muy interesante hecho en Francia. Se hizo también una película documental, se llama Los Nuevos Perros Guardianes. En donde está esta relación en la cual justamente dice, a ver, es apenas lógico, ¿sí?, que desde los medios de comunicación de titularidad privada justamente no se promuevan aires de cambio y de democratización, porque lo más conveniente para sus titulares y dueños es que las cosas se mantengan como están. ¿Por qué? Por las afinidades y solidaridades que tienen ellos con los ministros de Estado, con los, digamos, con los empresarios, con las cámaras de todo tipo, y es bien interesante. Hay una escena en el documental que está buenísima porque tiene sobreimpreso unos cartelitos, ¿no es cierto? Es una reunión anual de los periodistas destacados con los políticos, digamos, con las autoridades públicas. Y van apareciendo los periodistas y se va viendo en un cartelito arriba, primero, en qué empresa mediática y no mediática trabajaban y cuál es, y entonces dice, el antiguo ministro de tal cosa ahora está como periodista en tal cadena y está casado con la representante legal, no sé, de un gran conglomerado empresarial y estas cosas así. Estas cosas también se dan en nuestro país, ¿sí? No las vemos, ¿sí? Y como voy a aprovechar el antecedente de Luis, de las anécdotas personales, para contarles que un día estaba yo esperando en una radio importante, en una radio muy escuchada de la ciudad de Quito para una entrevista, y estaba, ahí había otro entrevistado, ¿sí?, el rector de una universidad privada, que yo estaba esperando sentadita, me dijeron que pase, y empezaron a hablar el dueño de la radio, y que también que es el que iba a entrevistarnos, y estaban hablando de las vacaciones y de sus hijos que habían ido juntos de vacaciones a un lugar antes de la entrevista. Entonces digo, a ver, ¿qué tipo de distancia crítica puede tener un periodista y un entrevistador que tiene una relación tan próxima? No estamos pensando que no haya que hacer amigos, que no tengamos que tener, estamos hablando de solidaridades de clase y de convergencia de intereses económicos y políticos que se ponen en la vereda del frente de los intereses de las mayorías, también desde el espacio de los medios de comunicación. Entonces, me parece que estas solidaridades construidas, como decía Rommel, en fiestas, en cenas y en viajes, está también circundando las posibilidades y las imposibilidades de los medios de comunicación de contribuir al logro de justamente una democracia mediática que redunde y ayude a construir una democracia política, ¿sí? Entonces, realmente no es fácil. Hay un proceso de desdemocratización histórica generada, hemos dicho, desde el Estado, evidentemente también desde los sectores, desde las élites empresariales y políticas, ¿sí?, para tener espacio y entrada en los medios de comunicación. Entonces, es apenas lógico que desde los medios de comunicación empresariales se sustente el orden establecido, ¿sí?, a partir de utilizar este argumento de la libertad de expresión como patente de corso para justamente atentar contra derechos fundamentales de personas que siempre fueron vulneradas y que estuvieron, digamos, en situación de subalternidad frente a las élites, ¿sí? Esto incluye también a los periodistas y trabajadores de prensa, porque justamente hay una profesión. En Ecuador la profesión periodística es una profesión muy precarizada históricamente, ¿sí? No tenemos que decir, tenemos por suerte periodistas profesionales entre nuestros estudiantes que han tenido la experiencia de las redacciones, la experiencia de no ser empleados jerárquicos de una gran empresa mediática y saben perfectamente lo que Pierre Bourdieu, en un trabajo muy chiquito que ya no sé cuál es, pero no es sobre la televisión, en todo caso ya me voy a acordar, dice una cosa súper interesante, que la peor censura, ¿sí?,
es la censura por precariedad, ¿sí? El trabajo precario no es promotor de libre expresión y no es promotor de excelencia en el trabajo periodístico, y no nos tenemos que olvidar que el periodista profesional, al trabajar en condiciones de trabajo asalariado, no controla el producto de su trabajo, ¿sí? Y esto es bastante grave y bastante complicado y bastante generador de angustia en la vida diaria, porque precisamente por más excelente que sea el trabajo periodístico y serio que se pretenda, siempre hay un jefe de redacción, siempre hay un director que tiene la última palabra en lo que se publica o no se publica, y hay una relación compleja entre la dirección, digamos, editorial y la dirección comercial de un medio de comunicación, y que hay que leerla en el marco de estas solidaridades de clase y estas amistades largamente cultivadas entre los dueños de los medios y los dueños de las otras cosas. Entonces, evidentemente, esto hace, y esto es otro análisis en el que no me voy a meter, ¿por qué razón, sí, se producen unos procesos que Alain Acardo llama de cooptación de los periodistas profesionales en el marco de una maquinaria industrial que es muy difícil de controlar justamente desde abajo? Entonces hay un proceso de adáptate, o te buscas otro lugar, o te buscas otra profesión, o vas a ver dónde vas a defender la democracia como tú la piensas, pero en esta redacción no es posible. Recuerdo la grabación, una grabación que circuló sobre justamente una empresaria mediática, tenía el sobrenombre de la señora, imagínense qué posición feudal, en la redacción del diario más importante del Ecuador, diciendo precisamente esto: los que quieran militar, y aunque sus convicciones le digan que lo tienen que hacer, se pueden ir a buscar otro trabajo. Estas son las condiciones en las que se trabaja y las que se produce información en este país. Entonces, evidentemente no podemos achacarle tampoco a al periodista individual, ¿sí?, de estas condiciones estructurales que son destructoras de las posibilidades de agremiación y de acción colectiva desde los periodistas y trabajadores de prensa. No podemos responsabilizar justamente por el hecho de la censura por precariedad al periodista de ceder ciertos espacios o de sentirse impotente ante estos condicionamientos que son económicos, que tienen una raíz también geopolítica, que es de larga data en la relación compleja entre los Estados Unidos y nuestra América Latina. Entonces, las condiciones para que exista o bien una suerte de pluralismo interno en los medios de comunicación, es decir, que existan voces diversas desde adentro de los medios de comunicación, produciendo información relevante para la ciudadanía, precisamente se vuelven escasas y se vuelven ajenas y extrañas a la práctica cotidiana de los periodistas. Y evidentemente lo que ha habido desde el Estado históricamente ha sido un proceso de impedir sistemáticamente las posibilidades de pluralismo externo también, es decir, de que la posibilidad de que existan medios de diversa configuración, de diversa estructura de propiedad, y que respondan justamente a espacios diversos de la sociedad. El retraso del Ecuador en tener, por ejemplo, medios de comunicación públicos administrados desde el Estado es grave, es serio, es una Vamos a hacerlo, pues, las personas que quieran participar, de 3 a 5 personas, para hacer un primer bloque sobre los temas que se han tratado. Un tema muy interesante, aportes importantísimos que se están generando en este espacio. Entonces queremos dar la palabra al público. Ya. Vamos con Gabriel, con la persona que está adelante. 3. Ya, vamos con esta primera.
Ya. Sí. Dale. Ahí está, acá ha estado conectado el corbatero. A ver, sí, pero... Vas a tener que llevarte el pedestal Sí, también porque- para que no se nos arruine la transmisión online. Ajá, a ver. Con todo y ahí está. Gracias, don. Sí. Sí, solo ahí. Más que todo para que salgan los dos. Esto es chiquito, ese volumen ahí está, mira. Y es importante porque sus preguntas son valiosísimas. Ya, ahí. Ya. Buenas tardes a los señores panelistas. Es comprensible, creo que en este punto, entender la dinámica de los medios privados, sí, se ha dicho muy claramente acá, no solamente lo que dicen, sino más bien lo que no se dice en los medios privados. Muestra de ellos un botón, la ausencia de los señores no presentes. En todo caso, a mí me parece importante rescatar una cuestión fundamental sobre lo que se ha dicho en torno a la construcción, ¿no es cierto?, de esta narrativa sobre la historia que el Rommel hizo. En principio me llama mucho la atención esa posibilidad de construir una historia, dijo en mayúscula, y creo que ahí se parte para mí una suerte de angustia, ¿no es cierto?, por ver o verificar si en efecto se puede hablar de una historia, o más bien hablar de las historias con minúsculas. Yo creo que el compromiso debe ser más bien para quienes tenemos este apuntalamiento hacia la comunicación, precisamente, que tiene que ver con el ejercicio del común, ¿sí? Tiene que ver, dar esos espacios no solamente a los periodistas, sino que estas narrativas pueden estar dispersas por lo que no se puede contar. Entonces, esas historias de minúscula me parece que es más bien lo que se busca en el espacio de lo común de la comunicación. Creo que por ahí más o menos me llega a mí este tema de la historia. Solamente esa precisión quería hacer. Bueno, gracias. Tengo una inicial duda a partir del título de la conferencia de hoy, ¿no? Dice el rol de los medios en la democracia. Bueno, hay una distorsión realmente de lo que entendemos por democracia, ¿no? No vamos a tratar de definir lo que es la democracia, pero esto no es la democracia. Que esté en la formalidad identificada así, para no decir que es una dictadura, pero los medios entonces van a responder a esta distorsión que es este escenario político estatuido, que es la democracia. Entonces, como un axioma va a resultar. Los medios de comunicación son generadores de cultura. El caso último del Wikileaks, imagínense si a la gente, a los ciudadanos les dicen que se echó de la embajada a Sánchez, porque era un puerco, porque con sus propias heces manchaba las paredes. Claro que le hace que cuando le vayan y le encuesten y le digan está de acuerdo, dice sí, pues a un puerco como estos, ¿cómo le van a tener aquí? Y las encuestadoras dicen que el 70% está de acuerdo con que le hayan echado. Es decir, toda la esencia de lo que significa el asilo se va al diablo, porque le presentan a la gente que era un puerco. Y no vamos a permitir que en su casa a una persona que le dieron hospedaje sea un puerco. Usted le manda sacando y pare de contarle. ¿Y qué le parece? Estoy de acuerdo, 70% de acuerdo con que le hayan votado a Sánchez. Generadores de cultura. Son empresas, y si las empresas cumplen un rol económico, se comportan como cualquier otra empresa los medios de comunicación. Yo digo, no podría esperarse otra cosa, ¿no? Si es que son dueños de un banco y a su vez son dueños de un medio de comunicación,
aquel periodista que ose hacer una referencia al banco tangencial nomás, le cuesta, pues, porque no va a permitir el dueño del medio de comunicación, que a su vez es dueño del banco, que entre a estabilizarse una de las dos empresas por un periodista que se rayó y empieza a estar diciendo cosas que no les conviene a las empresas. De lo que han dicho ustedes, distinguidos académicos, creo que han aterrizado en la problemática, pero no nos han dicho nada sobre la solucionática. Es decir, no queremos que nos digan qué es lo que hay que hacer, sino qué es lo que tenemos que hacer. Yo tengo 70 años de vida y vengo oyendo esto, que en nuestros años de estudiante decíamos esta frase, pues ya basta de la problemática, vamos a la solucionática, pero seguimos en la problemática, porque se trató de hacer una redistribución de las frecuencias y no pasó nada. ¿Sí? El último refugio donde hasta yo llamaba a la Pichincha Universal, le cerraron. Eso Pichincha Universal se inclinaba por el prefecto saliente, así le sentía yo. Era tinoso con el gobierno actual. Sin embargo, por ahí apareció que sí, que ha estado utilizando una antena y que esa antena no había sido pagada el arriendo. Pero esa es la cultura que nos presentan, nos venden, pues. Entonces, claro, yo hago reflexiones en los niveles en los que puedo y dicen, no, pues, pero tampoco, pues, tiene que pagar si está arrendando algo, tiene que pagar. Y si no paga, ¿qué se les hace? ¿Se les vota o no? Entonces, vean cómo se va manipulando, ¿no es cierto? Entonces, después de haber recorrido un gran tiempo en la vida, digo, parece que es un mal sin remedio esto. Parece como que ya no hay mucho que hacer. Así como los bancos. Yo era antes servidores públicos y llegó un tiempo en el cual nos dijeron, tienen que darnos el número de la cuenta de ahorros o de que tienen chequera para depositarles sus sueldos. Te digo, tremendo negocio de los bancos, un mal sin remedio, porque nos obligaron a tener cuentas para que ahí nos depositen. Antes íbamos y nos poníamos a la cola y nos pagaban. Yo no creo que se haya estado desinflando el presupuesto de la institución por el cheque que estaban haciendo, pero nos obligaron y ahora ya está establecido eso. No podemos gestionar nada en nuestra vida si no tenemos una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. A los del IES les depositan en las cuentas. ¿Será que Sí podemos. Entonces, en definitiva, a lo que yo quiero llegar es al hecho de que, así como los medios de comunicación, terminan siendo necesarios e indispensables, así como los bancos terminan siendo necesarios e indispensables. Pero ¿cómo hacemos desde la academia? ¿Qué orientaciones, qué ilustraciones nos pueden dar para decir, qué tal si la ciudadanía hace esto? La tesis del estudiante tal o cual propuso estas cosas. Eso data de una década, pero todavía no se emprende. Entonces, eso sería un aleccionamiento para entrar nosotros también, ya no a la problemática, sino a la solucionática. Gracias. Señor, la última pregunta. Creo que allá mismo alcanza. Sí. Bueno, primero, está bien. Ok, gracias. Bueno, les agradezco porque nos han dado elementos o han ratificado elementos que se conocía frente al contexto del periodismo general y nos han dado nuevos elementos para entender mejor ese contexto. Ahora, yo voy a algo mucho más específico y de manera directa, y que se relaciona en parte a lo que decía el amigo. En el plano académico, si antes nos manejábamos con conceptos como imparcialidad, objetividad, que han tenido mucho cuestionamiento, ahora, ¿qué tipos de conceptos son los que se tienen que manejar para formar
a los periodistas y que estos periodistas en su trabajo cotidiano lo apliquen, ¿no? Al igual que aquellos ejes de veracidad, pluralismo, de todos estos ejes, cuáles se sostienen todavía, cuáles son aplicables todavía y cuáles son otros conceptos nuevos que aún no se toman en cuenta para su formación y ejecución periodística. Eso. Gracias. Última pregunta para la compañera. Acércate, acércate, Angie. Buenas noches, gracias a los panelistas por ilustrarnos un poco sobre la realidad que tenemos con respecto a los medios. Me gustaría de alguna u otra manera establecer algunos elementos que se trataron en su exposición relacionado al tema del derecho a la información. Usted conversaba o señalaba expresamente que cuando se trataba de informaciones relacionadas con la vulneración de derechos humanos, no había impedimento legal alguno sobre la publicación de ese diario, o digamos de esa información en referencia. En ese sentido, a mí me gustaría un poco contextualizar en relación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde establece elementos, o digamos, taxativamente dentro del artículo 17 y 18 de esta normativa, que se considera como información confidencial, ¿no? En ese orden, en ese artículo, por lo menos en el numeral primero, establece los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización y operaciones especiales y de base de instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado. Entonces, ¿quién, o sea, de alguna u otra manera, cómo se considera que es una amenaza contra el Estado, ¿ya? Y en qué momento, y ahí entra una disyuntiva para el periodista o para el medio de comunicación al cual, digamos, dentro del ámbito de aplicación de la norma está comprendida que ellos también deben cumplir con la norma, para entender si estoy ante una información que va contra la amenaza del Estado o es una información que de alguna u otra manera vulnera derechos humanos y esto, de alguna u otra manera, esta prohibición legal, digamos, de alguna manera puede ser excepcionada por esto. O sea, no sé si me estoy dando a entender en lo que estoy preguntando. Exactamente, eso. Muchas gracias. Bueno, respondamos en orden de participación. Bien. A ver, voy a contar algo. Yo fui el primer secretario de la Comisión de la Verdad. Y entonces, cuando examinaba la documentación reservada por el COSEN, el Consejo de Seguridad Nacional, apareció un plan para combatir la subversión. Y era un plan en escalada. Si hay o sea, primero había que detectar las comunicaciones de activistas políticos y activistas sociales. Había que definir si había vínculos entre ellos. Si ellos tenían vínculos, había unas medidas que el Estado realizaba para tratar de fracturar esos vínculos o localizarlos y darles seguimiento. Y así escalaba este plan, hasta que decía conformación de grupos paramilitares y eliminación de líderes indígenas y políticos subversivos. ¿Ahí había algo que dudar? Ese plan, aunque solo el último elemento fuera el que contuviera, ese plan violaba claramente los derechos fundamentales de las personas. Una de las cosas para enlazarlo con lo que Juan preguntaba, que hay que enseñar a los periodistas es de qué está hecho el Estado de Derecho, qué significa esta noción de Estado de Derecho, qué significa el imperio de la ley, qué significa institucionalidad democrática, qué significa ser ciudadano, qué significa que el Estado tiene límites, que tiene responsabilidades, que tiene deberes, qué significa esta frase tantas veces dicha, pero que es verdadera. El Estado solamente justifica su existencia y su permanencia en la medida que despliega todo su poder para la realización de los derechos humanos. Si lo hace mal o no lo hace, no se justifica. Si el periodista tuviera claro esto, tendría criterios de discernimiento para saber qué cosas sí y qué cosas no están dentro de esa línea, qué está dentro del Estado de Derecho y qué está por fuera, qué violenta los derechos de los demás. Ese es un concepto fuerte que creo que hay que incluir en la formación de todas las personas, no solamente de los comunicadores, pero sobre todo de los comunicadores. ¿Qué otros conceptos creo que deben ser defendidos? El concepto de información de relevancia pública y
las reglas mínimas procedimentales para construir información noticiosa. Es decir, no me voy a inventar el hecho noticiado, tiene que haber existido. Cuando yo recojo el hecho noticiado o noticiable, converso con todas las fuentes relevantes y redacto la nota de una manera que mantenga equilibrio entre las fuentes consultadas. No me voy a inventar los datos que componen la narración. No me voy a cambiar 500.000 por 5.000. No voy a crear parentescos inexistentes o hacer suposiciones. Voy a respetar los datos. Y voy a dar un mínimo contexto que permita entender todos los elementos anteriores a un observador, a un receptor medianamente informado. Esas cosas hay que construirlas, hay que afirmarlas. Pero, yendo a la solucionática, pues hay muchas cosas que hacer. Miren, ya no hay diputados o asambleístas funcionales. Ya no se reparten el Arcotel o el Conartel los empresarios de la comunicación. Tienen gente dentro, pero ya no se lo reparten con el auspicio del Estado. Cada vez las exenciones y el tratamiento tributario es menor, sobre todo para los medios privados. Los derechos, la historia de los derechos es una historia de luchas, de avances y de retrocesos. Y además, cada vez que hay un avance, se depositan ciertas nociones en la cultura colectiva que luego germinan, van siendo construidas, reconstruidas, pulidas. La idea de que haya una institucionalidad, como mencionaba Luis, que pueda regular las infracciones a los derechos de la información, evitando los errores del pasado. La idea de que trabajemos las políticas públicas de comunicación. La idea de que hay derechos, no solamente civiles y políticos asociados a la libertad que están relacionados con la comunicación, sino que hay derechos económicos, sociales y culturales relacionados con la comunicación que pasan por la estructura de propiedad de los medios y la estructura de acceso a los medios. Esas son cosas en las que hemos avanzado. Posiblemente no tendremos todo lo que nos guste de manera inmediata y siempre podemos criticar lo que tenemos, pero no somos los mismos que hace 10 años y tampoco somos los mismos que hace 50 y tampoco seremos los mismos después de 20, porque hay otro ingrediente, la tecnología. Y la tecnología va a impactar en la democratización de la comunicación de unas maneras que a lo mejor hasta ahora no sospechamos. Y hay otra cosa que es el elemento humano. En esto yo soy habermasiano. Si uno puede sentarse, aún con el detractor más fuerte, y darle unos argumentos potentes en un lenguaje medianamente civilizado, y entendiendo que el otro también es un ser humano, genera ciertos impactos en la conducta de las personas. Y los periodistas son seres humanos que, a pesar de vivir toda la presión de la hegemonía mediática, tienen unas reflexiones propias y unas preferencias propias. Y a veces se atreven a ser antihegemónicos y disidentes. Miren el caso de Ana Galarza. Ana Galarza estaba destinada a ser salvada por los medios de comunicación. Había acuerdo en la élite de los medios de comunicación para eso. Pero los periodistas de a pie de calle no la querían. Y no la querían. Y no la querían. Y muchas de las grabaciones que no pudieron pasar por los medios de comunicación en las pantallas de nivel nacional pasaron por las redes sociales. Pero ¿quiénes creen que levantaron esas grabaciones? Hay un subversivo en potencia en cada persona que lee y escribe. Hay que despertarlo para que luche por los derechos de la comunicación. Bueno, vamos con Luis. Perdón. Me voy a disculpar, yo tenía otro compromiso, se los había dicho, Sí, me ha dado muchísimo gusto conversar con ustedes, gracias por invitarme, Palmira, Abel, siempre es un placer estar en Flaxo, pero ahora tengo que irme, ahora podemos vernos en otra ocasión y seguir conversando, que estén muy bien. Gracias, Romero. Bueno, gracias. Sí, a mí me llama la atención, me ha llamado sobremanera la atención de de quien preguntó a la academia qué hacer en estas circunstancias, ¿no? Esa es una pregunta que nosotros, o personalmente en el caso mío,
que todavía ejerzo el periodismo, ¿no? La he escuchado muchas ocasiones en el espacio que nosotros tenemos allí en Pichincha Universal. Y aquí con mi maestra del masterado, creo que en algún momento tuvimos la experiencia de que le preguntaron vía telefónica en duros términos que qué va a hacer la academia, que qué está haciendo la academia, que ya es hora de que la academia diga qué es lo que la ciudadanía debe hacer. Yo pienso que la academia cumple su papel, que es el de generar pensamiento, que es el de investigar, y que son en otros espacios en donde debemos de recoger ese pensamiento para convertirlo en acción, en acciones o políticas, o en acciones gremiales, o en acciones de defensa de los derechos de la ciudadanía, y en este caso particular de los derechos de la comunicación. Yo lo que quisiera decirles con ese criterio es que es bueno que nosotros tengamos claro, y aquí quiero coincidir con Rommel, en el sentido que ciertamente sí hemos avanzado bastante, ¿no? Si es que nosotros pensamos en lo que era el sector, el campo de la comunicación hace 10 años, hace 12 años, lo que ahora está ocurriendo lo que ahora hay es un panorama totalmente distinto, con todos los problemas que les hemos mencionado aquí. Yo pienso que hay una nueva estructura en el campo de la comunicación, en los sistemas de comunicación, o sea, una estructura que se compone ciertamente de los medios privados, que se compone por los medios públicos que ya están reconocidos por ley, que se compone de los medios comunitarios que están también reconocidos por ley, y yo diría que se compone de los ciudadanos, ¿no? Se compone. Esa es una estructura que la debemos nosotros tener claro, y me parece que es bueno que nosotros nos empeñemos en defender los medios públicos y los medios comunitarios que están en construcción, ¿no? Esa me parece que es la tarea ciudadana, porque eso contribuirá a que la comunicación sea auténticamente democrática, porque ahora no lo es, ¿no? Y para eso tenemos que conocer cuáles son, es decir, cuáles son las garantías que tienen los medios públicos, cuáles son las garantías que tienen los medios comunitarios, cuáles son sus dificultades, de qué manera se tiene que construir un medio público, cuál tiene que ser su estructura para que conserven un nivel de independencia en su línea editorial, porque este es un debate sobre la línea editorial o la independencia o la autonomía financiera, y la autonomía o la independencia en general de los medios públicos es un problema que no está resuelto en parte alguna del mundo, a mi juicio, porque finalmente terminan los medios públicos sujetos al vaivén de los movimientos políticos que se producen en cada uno de los países. Entonces, creo que esos son temas que todavía habría que discutirles, pero si la ciudadanía tuviera que adoptar una posición, a mí me parece que es claramente defender los medios públicos y defender los medios comunitarios. No, creo que también es bueno que nos hagamos la consideración ya mucho más seria, no seria, sino mucho más sistemática, en el sentido de lo que las tecnologías están aportando a las posibilidades de democratización de la comunicación. Yo sé que se discute mucho sobre cuál es el rol, o si es que las nuevas tecnologías y las redes sociales están realmente cumpliendo el papel que deberían cumplir, ¿no? Hemos visto experiencias aquí en el país, en el sentido de que se han, por decir una palabra suave, se está en muchas circunstancias mal utilizando o mal usando algunas de las redes sociales, pero creo que de todas maneras, si es que hubiese conciencia en el sentido de que cuál es el verdadero papel que deberían cumplir las redes sociales, nosotros podríamos también trabajar en ese sentido para lograr o para buscar que las redes sociales cumplan ese papel. Lo tercero que a mí me parece que es importante, lamentablemente ya se fue el doctor Jurado, pero a mí se me ocurre que también debemos tener claro algunas cosas.
si es que nosotros hacemos, recordamos cuál es la historia de la evolución de los derechos en el campo de los medios y en el campo de la comunicación, podemos señalar que en principio lo que se instauró en principio allá en Europa hace 200 años y en los Estados Unidos es el derecho a la libertad de prensa o la libertad de prensa. Pero después se vio que ese era un concepto insuficiente, ¿no? Y se optó por lo que después se llamó y se sigue llamando la libertad de expresión, ¿no? Pero de la libertad de expresión también se apropiaron los dueños de los medios de comunicación y total nos llevaron a creer que la libertad de expresión, hoy estuve en la mañana en el programa que nosotros tenemos conversando, dialogando con una experta a propósito, con una abogada a propósito del caso Assange, y ella creía que la libertad de expresión se ejerce a través de los periodistas y se ejerce y la sociedad lo ejerce a través de los medios de comunicación, y eso no es cierto. La libertad de expresión es un derecho ciudadano que lo pueden y lo deben ejercer todos los ciudadanos sin necesidad de los medios de comunicación. Y si tenemos que contemplar la participación de los medios de comunicación, exigirles a los medios de comunicación que cumplan con este ejercicio, con este derecho, que tiene la ciudadanía y que tiene la sociedad a la libertad de expresión. Y quisiera ir un poco más allá. A mi juicio, hemos avanzado un poco más. Y ya no estamos hablando solamente de derecho, es decir, de libertad de expresión. Estamos hablando desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, estamos hablando del derecho a la comunicación. Y lo que en estas circunstancias cabe es que defendamos el derecho a la comunicación, entendido el derecho a la comunicación como abarcador. No sé si es que coincidirán aquí nuestros académicos con este criterio que yo tengo, pero como abarcador de la libertad de expresión, como abarcador de una serie de derechos que están por debajo, inclusive la propia libertad de prensa, que finalmente terminó siendo un derecho o una garantía únicamente para las empresas mediáticas, ¿no? Cuando se constató que eso era así, pasamos a pensar en qué instancia podíamos nosotros manejar realmente los derechos que tienen los ciudadanos y los derechos que tiene en general la colectividad, y entonces surge el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de opinión, pero creo que todos estos están abarcados por lo que se llama el derecho a la comunicación, entendida la comunicación como un acto, no como un acto democrático. Entonces, eso es lo que a mí me parece que habría que tener claro. Lo siguiente que yo les quisiera mencionar es que los organismos, yo creo que es importante que los ciudadanos se organicen. Es muy importante que los ciudadanos se organicen y que no les dejen solamente a los actores directos de la comunicación, entendidos autoridades en el campo de la comunicación, entendidos empresas mediáticas o medios de comunicación y entendidos periodistas o comunicadores, la responsabilidad de hacer una comunicación más democrática. Los ciudadanos tienen también esa posibilidad, pero para eso hay que organizarse. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en Pichincha Universal. En Pichincha Universal, esa es una iniciativa que les digo que no es mía, sino es una iniciativa que surgió en los ejecutivos de la radio de formar lo que se llama la red de reporteros comunitarios. ¿Qué significa eso? Que entonces son ellos no solamente son los que están generando comunicación, generando información, pero de alguna manera poniendo su cuota en las agendas de los medios. Porque el modelo mediático, y y aquí sí les digo, sea privado, de gestión mediática, sea privado y sea público, inclusive el comunitario, sigue siendo todavía un modelo cerrado, ¿no? Un modelo cerrado cuya agenda finalmente se define en las mesas, en las salas de redacción de los medios, ¿no? Y por más democráticos que seamos nosotros los periodistas, corremos el riesgo de no es que corremos el riesgo,
O sea, yo tengo la certeza de que no estamos abarcando las preocupaciones y las necesidades de la gente en la vida cotidiana. Entonces, los voceros comunitarios, ahora recuerdo el nombre preciso, los voceros comunitarios están incorporando las necesidades propias, las necesidades cotidianas, a veces sencillas, pero a veces muy trascendentales de la ciudadanía. Entonces creo que esas son iniciativas, esos son recursos que ya en el campo concreto se pueden ir adoptando. Gracias. Ahora sí, Isabel. Bueno, muchas gracias. No les voy a aburrir demasiado. Me parece que es sustancial. La universidad ya no puede seguir reproduciendo la discusión desde la concepción paleoliberal de la libertad de expresión. Me parece que es muy importante y existe, o sea, hay debates, desgraciadamente no son los debates dominantes, de mirar tanto la libertad de expresión y vamos a decir, lo que ustedes estudian, la opinión pública desde perspectivas críticas, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Entonces, pensar la libertad de expresión en el marco de sociedades estructuralmente desiguales exige un esfuerzo intelectual adicional. ¿Por qué razón? Porque si no, estamos naturalizando esta idea de que la palabra pública, porque de eso se trata, o sea, podemos ser sumamente libres de expresarnos y decir lo que nos dé la gana, pero lo sustantivo aquí es cómo se articula la palabra pública, ¿no es cierto? Y si la palabra pública la distribuye el mercado, porque hay personas con grandes posibilidades de expresión, porque tienen acceso a cuantiosos recursos materiales y simbólicos, y hay otros sectores, las mayorías, se ven privadas de esos recursos. Entonces, ahí no podemos utilizar estas concepciones liberales para legitimar precisamente, como dice Luis, la presencia, la ausencia de los muchos, y la presencia de los pocos, que son siempre los mismos, en el espacio mediático, que es un espacio finito y es un espacio, por eso, un espacio de privilegio. Cada tema, cada fuente, cada persona, cada voz que está en el espacio de los medios de comunicación y también en las sociedades estructuralmente desiguales, en el espacio de las redes sociales, está a expensas de otro que podría estar, ¿sí? Es decir, es importante pensar esto, no solamente, entonces la discusión, digo con responsabilidad, voy a decir un cliché, pero la discusión sobre libertad de expresión tiene que incorporar los elementos de la estructura social para que precisamente podamos pensar en el papel de los actores individuales y colectivos y también del Estado en generación de las condiciones para la articulación de la palabra pública con igualdad de oportunidades. Esto, por este proceso de exportación de la primera enmienda, no está incorporado en los programas de estudio de periodistas y comunicadores, y a mí me parece fundamental. Un tema, la discusión sobre libertad de prensa versus libertad de expresión. Aquí hay una cosa importante que anotar. La libertad de prensa es una libertad patrimonial, es decir, de las que están excluidos todos los que no tienen medios de comunicación. Y la libertad de expresión es un derecho universal. Ahora, como dice Bourdieu, tenemos que discutir las condiciones, la universalización de las condiciones de acceso a lo que se piensa como universal. Esto parece un trabalengua. Bourdieu hace mucho trabalengua. Pero, ¿cómo? ¿Sí? Se construye y desde qué espacios de la sociedad, la ciudadanía organizada, los espacios, los movimientos sociales, el mismo Estado, condiciones para universalizar el acceso a lo universal, ¿sí? Que se supone que es la expresión y la palabra. Ahora, hemos hablado, sí, el compañero hablaba de que no vamos a estar hablando de definiciones de democracia, ahí también hay otro tipo de miradas. Justamente en esta exposición yo no me he referido a esta democracia del Excel, ¿no es cierto? Elige cada 4 años, se alterna en el ejercicio de los poderes públicos, existe, en fin, estas cuestiones no son interesantes. He mencionado desde Tilly la cuestión de la igualdad, porque es uno de los pocos autores que justamente trae a la discusión de la democracia el tema de la igualdad. No es un asunto menor,
porque justamente ni siquiera los grandes exponentes de la ciencia política, como Guillermo O'Donnell, nos están hablando, sino mediatamente de igualdad cuando hablan de democracia. Entonces, justamente, por eso señalaba lo grave que es que desde el Estado se generen condiciones de desigualdad entre distintos tipos de medios y distintos tipos de actores sociales. Por eso el avance que se dio con la Ley Orgánica de Comunicación, que reconocía derechos a los trabajadores de prensa, periodistas, me gusta más decir trabajadores de prensa, y a las audiencias y a los ciudadanos. Esto es importante porque los únicos actores que contaban en las políticas de comunicación eran los medios, ¿sí? Esto es importante. Y una anotación, por más que en ciertos espacios de debate parlamentario el rector de una universidad de posgrado haya dicho que las políticas de comunicación no son relevantes para la formación de servidores públicos, ahí también el debate sobre las políticas de comunicación es sustancial. Le quiero decir que esto se dio en la audiencia del rector del IAEM por el caso de la vulneración del derecho al trabajo del profesor por concurso Fernando Casado. ¿Sí? Cuando la Asamblea Nacional pide informes, el rector del IAEN habla de una reestructuración en la cual, porque es una maestría de políticas de comunicación, que las políticas de comunicación no son algo sustantivo para la formación de servidores públicos. Lo son para la formación de servidores públicos, lo son para la formación de ciudadanos responsables y lo son privilegiadamente para la formación de comunicadores sociales, ¿sí? Tenemos que entender entonces los distintos roles del Estado. Las políticas de comunicación no solamente son las que llevan el rótulo de políticas de comunicación. El Estado tiene un poder distributivo. Hemos hablado del reparto de recursos públicos y privados hacia las arcas de los medios. Tiene un poder regulador y tiene un poder de policía. O sea, cómo en el marco de la acción del Estado se articula el poder redistributivo, el poder regulador y el poder de policía en la construcción de las políticas de comunicación que exceden a las leyes de medios y a las políticas encaminadas a la regulación solamente del funcionamiento de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Termino con una cosa para Angie. Existen acuerdos internacionales sobre justamente libertad de expresión, defensa y seguridad nacional, ¿sí? En esto, están los principios de Johannesburgo y hay otra ciudad sudafricana en la que se dictó una carta posterior. Los de Johannesburgo creo que son de 2006 o de 2009, no estoy medio... la dislexia me hace que no diferencie un número de otro, pero las de la otra ciudad que empieza con T y no la sé pronunciar y no me acuerdo, no sé, no es Cape Town, no es Cape Town, Johannesburgo, y la otra ya me olvidé, el de 2013, justamente ahí se invierte la carga de la prueba en el tema de la filtración o la exposición pública de información que pueda haber vulnerado derechos. ¿Esto cómo quiere decir? Es el Estado el que debe demostrar el daño que produjo la filtración o la denuncia. No es no es el whistleblower el que tiene que decir, el que probar. Es a la inversa y estos son principios internacionales, evidentemente que el gobierno estadounidense no los suscribe y por eso piensa y pretende en el orden internacional que no le aplican, pero estos son acuerdos internacionales, entonces que es importante tener en cuenta. Entonces, la relación entre defensa, seguridad nacional, justamente hay unas estipulaciones respecto a cuáles son concretamente las afectaciones legítimas a la seguridad nacional, y le exigen al Estado que demuestre que esas afectaciones han sido hechas por la filtración, que están comprometidas. Entonces, las violaciones a los derechos humanos no están incluidas en las afectaciones legítimas a la seguridad de un Estado, que deban ser protegidas con las leyes nacionales y con los acuerdos internacionales sobre seguridad y defensa. Yo creo que me quedo aquí. Muchas gracias. Yo quisiera, a propósito, con el permiso de Palmira, que es la que está organizando este conversatorio, este coloquio,
que te paso te quiero felicitar y agradecer la invitación, reiterarte la invitación. Quisiera nada más que me permitan, como estamos tratando ahorita el tema de comunicación, invitarles, ¿no?, a un ciclo de películas de cine sobre temas de comunicación que está organizando el colectivo Espejo Libertario con CIESPAL y que va a comenzar el próximo día viernes. Entonces serán cada mes una película sobre temas exclusivamente de comunicación, mensual, una película mensual, hasta el mes de noviembre. La primera película será El Ciudadano Kane, ¿no?, que vamos a exhibirlo el día viernes a partir de las 5 de la tarde, ¿no?, en una de las salas, en el salón, en el auditorio principal de CIESPAL, de tal manera que están cordialmente invitados ustedes. Y, me parece que como la mayoría son estudiantes de comunicación, a lo mejor les interesa el tema, porque además allí no solamente que vamos a proyectar la película, lo que pasa es que después de la película vamos a organizar un foro taller que nos permita hacer un enfoque técnico de la película, pero también de su argumentación desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del contenido de las películas, de tal manera que les puede ser interesante. Están cordialmente invitados. El día viernes, 17 horas, 5 de la tarde, en el auditorio Jorge Mantilla de CIESPAL, ¿no? Bueno. Todo esto. Se llama Jorge Mantilla en honor de uno de los dueños del diario El Comercio, ¿no?, el señor Jorge Mantilla. Les completo la anécdota que le citaba Isabel. O sea, los señores de Mantilla se alternaban, Jorge y Carlos, no solamente que se alternaban como senadores funcionales, ellos se alternaban también en su tiempo en la representación diplomática en la embajada del Ecuador en los Estados Unidos, de tal manera que uno de ellos estaba en los Estados Unidos y el otro estaba dirigiendo el periódico. Entonces terminaba su periodo, el de los Estados Unidos, regresaba a dirigir el periódico y él se iba de embajador. Muchas gracias, Luchito. Bueno, nosotros queremos agradecerles. ¿Alguna consulta más, pregunta más? No. Bueno, queremos agradecerles de parte del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación este nuevo coloquio de medios de comunicación en el contexto latinoamericano, el rol de los medios privados en la democracia ecuatoriana. Es el tercero que se está realizando de 4. Nos falta el de medios universitarios. De igual manera es importante compartir, los aportes que se están generando desde acá, desde el espacio de Flaxo. Han quedado como muchas cosas interesantes, inclusive para poder generar nuevos procesos de investigación. Y bueno, invitarles para la próxima jornada que se realizará el próximo mes con el tema de los medios universitarios, y también desde nosotros, desde la Escuela de Comunicación de acá de la Flaxo, el respaldo para Pichincha Universal y también para las cuestiones que están pasando a los periodistas acá en el Ecuador. De alguna u otra forma hacemos esto porque nos interesa, es nuestra profesión y queremos también ser parte de las transformaciones sociales que son necesarias en este país. Eso nada más. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá.